parte de estimación puntual, intervalos de confianza de una media. Y entonces, como les había mencionado antes, ustedes céntrense primero en lo que viene siendo estos recuadros, que aquí resume de manera bien específica lo que se está tratando. Es decir, aquí, ¿qué es un estimador puntual? Es un estadístico calculado a partir de la información de la muestra para estimar el parámetro poblacional. O en otras palabras, esto me viene como, es decir, como si yo quiero determinar una característica de lo que viene siendo una muestra. Es decir, si yo tomo una muestra, digamos, de 10 estudiantes y una característica de esos 10 estudiantes que yo quiero determinar, es decir, su promedio, digamos, en la materia de estadística. Entonces, eso va a ser un estimador puntual. Asimismo, si yo de esos 10 estudiantes ya no quiero determinar el promedio, sino quiero determinar las asistencias, entonces voy a ver, asimismo voy a evaluarles, a ver cuántas asistencias tuvieron esos 10 estudiantes, hacer un promedio y entonces así obtengo ya lo que viene siendo un valor promedio de las asistencias de todo el curso. Entonces, a eso se refiere un estimador puntual. No es más que una característica enfocada a una muestra. Asimismo, no puede ser no necesariamente las notas de asistencia, sino, digamos, yo quiero determinar la edad promedio de una población de estudiantes. ¿Ya? Entonces, ¿vieron? Esa es otra característica. Entonces, a eso se refiere el estimador puntual, a una característica que yo quiero determinar de una muestra. O como les había aquí también señalado, un estimador puntual es un estadístico único para calcular un parámetro poblacional. O como les dije, es una característica. La media de esta muestra es un estimador puntual de la media de la población. Es decir, si es que yo calculo, no precisamente la media, sino aquí yo calculo el promedio de esa muestra, entonces el promedio de la población va a aproximar bastante. ¿Ya? Eso también dependería de la dispersión de los datos, pero para, para una definición más clara, quedémonos con esto, que es una característica que me sirve para yo determinar el comportamiento de una muestra y en sí, con el comportamiento de esa muestra, yo puedo determinar cuál es el comportamiento de la población en general. ¿Ya? Entonces, vamos. Ahora, vamos a lo que viene siendo los intervalos de confianza de una media poblacional. Ya, primero, ¿qué es un intervalo de confianza? Es un conjunto de valores que se forma a partir de una muestra de forma que exista la probabilidad de que el parámetro poblacional ocurra dentro de dicho conjunto con una probabilidad específica, la cual se llama nivel de confianza. Ya, o en otras palabras. Ustedes imaginen que tienen, no, vamos otra vez a ponernos el ejemplo de las notas. Entonces tengo 10 estudiantes de estadística. Digamos que un estudiante tiene 8, el otro 7, el otro también tiene 8, el otro tiene 9, tiene 6, ya, etcétera, etcétera. Ya. Y entonces al sumar las notas de los 10 estudiantes me dio que tiene 7.5 el promedio. ¿Ya? Entonces, lo que viene siendo un intervalo de confianza no es más que un valor que me permita y determinar lo que viene siendo un intervalo a ver, déjenme ver aquí, Paynet. Es mucho más fácil si les explico esto de manera gráfica. Ya, bueno, entonces hasta que no, ya se bro. Ya, entonces, mm, 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 ya, entonces aquí 6, 7, 8, 9 y 10. Ya.
Entonces, estas digamos que son los promedios de mis alumnos. Entonces, pueden tener 6, 7, 8, 9, 10, o pueden tener menos, o pueden tener, no, más de 10 no pueden tener, porque 10 es la nota máxima. Ya. Entonces, digamos que yo al sacarle el promedio, me dio que mi promedio es de 7.5, como les había mencionado. Entonces, más o menos mi promedio estaría por aquí, 7.5. Ya. Entonces, aquí. Ya, entonces, lo que se trata, este tema de intervalos de confianza, es decir, que yo voy a proponer un intervalo en base a unos cálculos específicos para determinar que mis datos poblacionales o el dato que yo esté analizando se encuentra dentro de ese intervalo. Es decir, yo voy a proponer el intervalo de 6.5 a 8.5. 8.5. ¿Ya? Entonces, este va a ser mi nuevo intervalo. ¿Ya? Entonces, es mucho más acertado yo concluir de esta forma, que mis estudiantes tienen notas entre 6.5 a 8.5, a decir que todos mis estudiantes tienen un promedio de 7.5, porque aquí entraría más estudiantes, porque no todos mis estudiantes pueden tener 7.5, como vieron, unos tienen 6, otros tienen 7, otros tienen más. Entonces, si yo propongo un intervalo, entonces aquí yo voy a tener una mayor cantidad de objetos o personas que cumplan con esta característica. A eso se refiere el intervalo de confianza. ¿Ya? Profe, perdón, Ujú. podría ser como una especie de probabilidades, Exacto. más Ujú. no una cantidad específica. Exacto, aquí tengo una mayor probabilidad de que mis estudiantes se encuentren en este rango. A diferencia de que si yo marco un valor, aquí digamos, de mis 10 estudiantes, solo 2 cumplieron con esto. Entonces, de mis 10 estudiantes con este intervalo, 7 de mis 10 cumplieron con esto de acá. Entonces hay una mayor probabilidad, como usted dice. Ya, listo. Entonces, ahora, Profe, disculpe una pregunta. sí, dígame. De tanto en izquierda como derecha hay un punto de diferencia. ¿Siempre tiene que ser así o, por ejemplo, Ujú. puede ser 6.5 a 7.5 y de 7.5 a 8? ¿O siempre debe haber la misma diferencia tanto izquierda como derecha? No, sí, siempre va a haber esta misma distancia de aquí, tiene que ser esta misma distancia de acá. Ya, eso vamos a ver ahorita cómo se calcula, pero sí, es decir, esta parte de aquí de la izquierda tiene que ser igual a esta parte de acá de la derecha. Es decir, si aquí yo me estoy saltando uno, acá también tengo que saltarme uno. Ya, listo. Entonces, para ello, para calcular lo que viene siendo esos intervalos, es que se van a ocupar estas fórmulas de aquí. Primero, para el intervalo de confianza, es justamente esta fórmula de aquí. Entonces, vemos que tenemos el promedio más menos, entonces por eso es que siempre voy a tener. Entonces, ustedes imagínense que este valor de aquí es este 7.5. Entonces, yo voy a tener un más menos un valor promedio. Entonces, si aquí tuviera, digamos, si esta X promedio sería 1 y este 7.5, entonces ahí sí me daría 6.5 este lado y 8.5 este otro lado. Entonces, ¿vieron? Es simétrico, ¿ya? Asimismo, cuando se está hablando de lo que viene siendo proporciones, recuerden que se tienen que ocupar estas fórmulas de aquí. Cuando se están hablando de datos normales, entonces, o cuando se tiene una desviación estándar, se ocupa esta fórmula de aquí. Recuerden que para calcular la desviación estándar se había visto justo ejemplos la semana, no ejemplos, sino fórmulas de cómo se calculaba la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, una vez que ya ustedes ya tienen estas fórmulas, entonces lo que tienen que hacerles es aplicarlas en unos ejercicios, que es lo que vamos a hacer en este momento.
Entonces tenemos este ejercicio de aquí que dice, se ha obtenido una muestra de 25 alumnos de una facultad para estimar la calificación media de los expedientes de los alumnos en la facultad. Se sabe por otros cursos que la desviación típica de la puntuación en dicha facultad es de 2.01. La media de la muestra fue de 4.9, ¿ya? Entonces, estos datos de aquí, estos son los que tenemos que llenar, ¿ya? Recuerden que aquí estamos, aquí la pregunta en sí dice que trabajemos con un intervalo de confianza del 90% y con un intervalo de confianza del 99%. Entonces, por eso es que tengo aquí dos secciones. Entonces, esto va a ser para cuando tenemos un intervalo de confianza del 90% y este cuando tenemos un intervalo de confianza del 99%. Entonces, aquí en cálculo del intervalo, en sí va a ser esta parte de acá, justo esta parte de acá. Y el intervalo en sí la vamos a calcular con toda esta fórmula. Entonces, vamos a tener un valor, un primer valor que va a ser cuando tengamos el signo menos y aquí un segundo valor cuando tengamos el signo más. ¿Ya? Entonces, lo primero que tienen que hacer es primero definir los elementos que vamos a determinar. Entonces, primero aquí tenemos primero la muestra que viene siendo 25 alumnos. Aquí dice la desviación estándar. Aquí directamente nos está diciendo la desviación típica de la puntuación es de 2.01. Entonces, eso es lo que vamos a ocupar, 2.01. Ya. La Z, recuerden que la Z la determinamos dependiendo del alfa. Ya, por eso les puse en azul. Es decir, que estos datos los tenemos que determinar. No nos dan directamente en el ejercicio. Ahora, aquí dice que vamos a trabajar con un intervalo de confianza del 90%. Entonces, aquí ponemos 90%. Ya. Una aclaración que les quiero hacer aquí respecto. Los ejercicios pueden directamente decirles que trabajen con un intervalo de confianza o un nivel de significancia. Cuando se refieran a un intervalo de confianza, entonces ustedes tienen que hacer tal y como se vio la semana anterior, es decir, el 100% menos el porcentaje que me estén dando. ¿Ya? Entonces, este va a ser mi nivel de significancia. Recuerde, intervalo de confianza, nivel de significancia. Pero ustedes no pueden trabajar directamente con el 10%. Es decir, para yo usar lo que viene siendo esta fórmula de aquí, necesito yo trabajar con valores decimales. Entonces, para ello, hago 10 dividido para 100. Déjenme quitarle aquí el porcentaje. Ya, ya. Pues, bueno, eso debería ser. Ya. Entonces, aquí recuerden que ustedes el 10 le dividen para 100 y me da que es 0,1. ¿Ya? Entonces, ese es mi valor decimal del 10%. Pero recuerden que la semana anterior habíamos dicho que para yo ocupar esta Z de aquí, no ocupo lo que viene siendo el alfa, sino alfa medios. Entonces, para yo determinar, más aquí, esto también Profe, vamos a disculpe la señalarle así. No le escuché. ¿Qué me decía, estimada? ¿Qué pasaría si yo le dividiera directo el 90% para el 10% y no el 100 para el 10? Como el 90 le dividirían. O sea, Claro, ustedes es no que tú le no pueden trabajar con 90% directamente, porque esto les va a dar otro valor erróneo. Por eso es que les explicaba, cuando el ejercicio dice intervalo de confianza, tienen que hacer necesariamente esto. Entonces ponen aquí 90%, aquí obtienen el nivel de significancia, que es el 100% menos este valor, y este lo transforman en decimal. Cuando, una vez más, si aquí les dice un nivel de significancia,
y ustedes se pueden dar cuenta cuando es un nivel de significancia, por lo general sabe decirles del 10%, 5%, 1%. Esos saben ser fijos esos valores. Entonces ustedes directamente aquí le van a poner 10% y a ese valor le van a transformar en decimal. Eso, ustedes no pueden trabajar directamente así como usted dice, sino les daría otros valores que no serían los correctos. Ya, Profe, bueno, una consulta, por sí, favor. sí, dígame. ¿Qué pasa si en algún ejercicio el intervalo de confianza me piden al 70% o al 80%? ¿O siempre van a ser al 90%? O sea, podría ser, pero muy raro. Pero en caso de que les pida el 70%, deberían hacer lo mismo. Y Entonces acá aquí sería sería 30%. 30%. Ajá. Ya, Y o ese si es 80, 30% 20. sería 0.3, ¿ya? De Entonces ahí acuerdo. tendría. Pero Ajá. siempre vamos a manejar el 100%. Es decir, que como que más Exacto. o menos, si a mí me piden hacer con un intervalo de confianza del 80%, yo siempre tengo que completarle, o sea, que sea sobre el porcentaje de 100. Exacto. Siempre va a ser 100%. Siempre va a ser 100%. Entonces ahí tengo que Exacto. ponerle 20% para que me cubra, como que me complete el 100%. Ya, muy bien, Ujú. profe, gracias. Ya, listo. Ya. Pero aquí, como les mencionaba, yo no necesito alfa, sino alfa medios. Entonces lo que tengo que hacer es el valor anterior, dividirle para 2. Ya. Y este sí ya le voy a ocupar. Ya. Entonces, de aquí tengo que ya determinar lo que viene siendo Z. Y aquí me da que la media de la muestra fue de 4.9. Entonces, de una vez vamos a llenar eso. Entonces, el valor medio, 4.9. ¿Ya? Entonces, lo único que nos falta aquí es determinar a Z. ¿Cómo determino Z? Recuerden que yo les había compartido justo esta tabla de aquí. Esperen, déjenme suprimir. Ya. Recuerden que ustedes se tienen que ubicar en f de Z. Ahí toca buscar el valor. Ajá. De aquí toca ya buscarle ese valor. Esperen. Ya. Entonces, una vez más les recuerdo cómo se buscaba ese valor. Entonces, ¿cuánto tenía yo? Este es 0,05. Este es el que yo voy a buscar en f de z. Entonces, 0,05. Recuerden que me deslizo hacia abajo. Si no encuentro ese valor, al siguiente f de z. Si no encuentro ese valor, al siguiente f de z. Si no encuentro al siguiente, y aquí recuerden que es 0,05. O era, a ver, déjenme ver cuánto. 0,05. Aquí estamos 0,005, así que todavía no llegamos. Aquí estamos 0,1. 0,4 por aquí es. Ya, entonces tenemos aquí 0,051. Recuerden que cuando ustedes no tienen el valor exacto, pueden hacerlo de la siguiente manera. Entonces tomar el valor, ¿dónde se encuentra mi intervalo? Se encuentra aquí y aquí. No puedo decir que se encuentra aquí y aquí porque aquí ya se pasó. Entonces se encuentra entre este valor y entre este valor. Cuando ustedes no tienen el valor exacto, pueden hacerlo de dos formas. Si es que este valor está bien aproximado, pueden directamente tomar el 1,64. Pero digamos, aquí está 0,45 y aquí 0,55. Entonces ahí ya no está tan aproximado. Entonces lo que yo debería hacer aquí es sumar este 1,65 más 1,64 y dividirlo para 2. Y entonces el valor que me dé ahí, entonces ya va a ser un valor más aproximado y ese va a ser el que yo tome. Pero aquí, como vemos, 0,051 se encuentra bastante aproximado. Entonces vamos a tomar este valor, 1,64. Ya recuerden que si tienen el signo menos, eso no nos interesa en sí el signo. Puede ser signo más o signo menos. Lo que nos interesa es ese valor. Entonces vamos a poner 1,64. Profe, Tengo pero una ahí, pregunta, tengo una pregunta, profe. O sea, Sí, claro, dígame. el signo negativo no importa, solo coge el valor. Ujú. En caso Sí. en caso de no hacer lo que usted dice, o sea, no coger los valores y sacar el promedio, si cojo ya directo el valor, como está cogiendo usted, no hay problema, ¿no? Ujú.
No hay Exacto. problema. Sí, no hay problema. Es que eso le estoy haciendo porque el valor está bien aproximado. Pero O digamos, sea, si fuera, como le digo, si fuera 0, este fuera 0,045 y este 0,056, ahí veo que ya hay diferencia. Entonces ahí sí ya voy a sacar el promedio. pero es que ¿cuándo sucedería eso? Porque igual estamos siguiendo la tabla. Ujú. Eso es que tendremos que ver, por ejemplo, aquí, mire, si yo estuviera analizando el Profe, 0,116, entonces ahí sí yo debería tomar este y hacerles el Ah, promedio. Ajá, ya. O sea, ujú, cuando es un valor como que alejado de los que están en la tabla. Ya, exacto. ya. Eso Ujú. no, gracias. profe, una Sí, consultita. sí, dígame. Ya, en este caso, o sea, tenemos esta tablita de apoyo que nos facilita poder Ujú, encontrar el valor de Z, ujú. pero digamos que ya estando en el tema de los exámenes y eso, o sea, ¿cómo podríamos hacer ahí? O sea, ¿podemos calcular el valor o no hay problema que nosotros nos guiemos con esta tabla? Es que para calcular estos valores, por lo general se ocupa estas tablas. Ah, ya. Ujú, Entonces ahí no va claro. a haber ningún inconveniente, Ujú. entonces. Claro, ustedes pueden imprimir estas tablas Ah, ya, y dar correcto. el examen con esto. Ya, gracias. ¿Ya? Listo. Profe, tenga la amabilidad. ¿Esta Sí. tablita usted de pronto la subió a alguna parte de anuncios o está en alguna Sí, parte? no, me parece que le subí en el primer anuncio, no estoy seguro, pero en La el semana de la 1. semana anterior sí le subí. Igual en esta Ya. semana también les voy a volver a subir esta tabla para que ustedes tengan acceso a Sí, ella. porque yo realmente hoy revisé y no tengo, lo que pasa es que yo tenía un inconveniente con el escritorio TPL y hoy un Ujú. técnico me ayudó para volver a colocar y al parecer creo que se me borró varias información, entonces sí le pediría por favor que la dejen anuncios para Claro, yo poder descargar. Muy claro, amable. ya no se preocupe, ahí le va a poner. Ya, listo. Entonces, 1,64, continuemos. Entonces le colocamos aquí. Ya. Ahora, el cálculo del intervalo, como les había mencionado, va a ser solo esta parte de aquí. Entonces, vamos a hacerla. Entonces, vamos a poner igual. Abro, cierro paréntesis por abro, cierro paréntesis. Ya. El Z, ¿cuánto me dio el Z? Z, 1,64 por ¿cuánto tengo la desviación estándar? Tengo 2,01 dividido para la raíz De 25. de Arriba. 25. Sí, perdón. Ujú. Profe, ahí la respuesta ya no importa, ¿no? O sea, es el mismo valor tanto positivo como negativo. No cambia. Como ahorita vamos a terminar el intervalo. Es que hasta ahorita lo que calculamos fue esta parte de acá. Claro, pero digamos, si ese cálculo, por ejemplo, es 1, el intervalo sería entre +1 y -1. Ujú, exacto. Por eso. Ah, sí, O sea, el signo solo tengo no, claro. Ahí sí ya le entendí. Claro, el solo signo tengo- no solo tengo que importa. sacar una respuesta y ya. Solo que la una le pongo con positivo y la otra con negativo, pero es un mismo valor. Ujú, exacto. Ya, eso, Ujú, ya, gracias. ya. Ahora, ¿cómo calculo lo que viene siendo ya el intervalo? ¿Qué dice? El promedio menos lo que calculamos anteriormente, como decía su compañero. Entonces aquí tenemos el promedio. Primero es el signo menos este valor de aquí. Ahora, el otro intervalo es el mismo promedio más el valor de aquí. ¿Ya? Entonces ¿Puede, este va a puede ser mi repetir, intervalo. puede repetir esa parte, profe, del intervalo? Ya, claro. Como les había mencionado. Este cálculo del intervalo, yo estoy determinando justo esta parte de acá. Ahora, para yo determinar los intervalos, entonces sigo lo que dice aquí la fórmula. Entonces dice aquí el X o el promedio. Por eso le puse primero el promedio. Ya, siempre primero el valor negativo y después el valor positivo. Entonces le pongo menos lo que me salió en el cálculo del intervalo. Ya. Entonces, para el otro caso, entonces así mismo, me ubico aquí en la X. Ahora ya no es menos, ahora es más el valor que yo calculé anteriormente. ¿Ya? Y así determino el intervalo.
Profe, yo no entendí eso, perdón, justo quiero ir al baño. ¿Puede repetir esa parte, profe? Yo pensé que era un solo valor. No, es que si se dan cuenta, aquí tenemos un un valor anterior al promedio y un valor posterior al promedio. Entonces es lo que yo estoy haciendo, determinando esta parte de acá y esta parte de acá. Ya. Entonces por eso es que van a ser dos valores. Y aquí tengo un más menos, que Ujú, debería ser menos más, pero bueno, ya. Entonces ujú. de aquí prácticamente lo que tengo que hacer es seguir la fórmula. Es decir, primero voy a poner el promedio. ¿Cuánto tengo de promedio? 4.9 menos lo que me dio este z menos z que multiplica la desviación estándar para la raíz cuadrada de n. ¿Ya? Entonces ahí voy a Ya. tener el primer intervalo, es decir, Ah, y en este la número de aquí. Ya, Ya. ahora necesito obtener este número de aquí. Como aquí le resté, ahora para obtener este número de acá, tengo que hacer lo mismo, pero sumando. Ujú. Ya, entonces así Ya, mismo. sí, ahí sí ya Ujú. entendí. Es que yo pensaba que ya sacando el valor de Z por toda la fórmula que está y ya se mantenía el valor, solo le ponía el signo, o sea, el signo positivo y el signo negativo, pero se le suma y se le resta. Eso no. Ujú. Ya, claro. Y como ustedes Profe, pueden ver, me, pregunta. me, sí, disculpe. Entonces, en este caso, la respuesta del menos sería el 4.24072 Ajá, y el positivo sería el 5.55928. exacto. Ah, ya, gracias. Ujú. Ya, listo. Profe, yo estoy confundido. El 4.9 viene en el enunciado, ¿no? ¿O es Sí, así? es justo el 4.9 nos dio aquí en el enunciado, como pueden ver. Yo solo estos donde yo les puse aquí un recuadro de color son los valores que ustedes deberían calcular. Yep, Prefiero una listo. consulta. No le escuché, estimado. ¿Me preguntó algo? Sí, una consulta. La media de la muestra, ese valor siempre va a venir en un ejercicio. Si no viene, puede darles un conjunto de valores. Es decir, como yo les decía, de los 10 alumnos, puede darles las notas de los 10 alumnos. Entonces, ustedes deberían sumar las 10 notas y dividir para 10. Entonces, ahí obtendrían el promedio. En caso de que no les dé, va a ser casos similares. Ahí, Ali. Ujú. Ya, listo. Profe, yo tengo otra pregunta, Sí, disculpe. dígame. En el cálculo del intervalo, ¿cómo les hizo la fórmula, profe? ¿Me puede repetir, por favor? Ya. Es justo esta fórmula de aquí. Es decir, la Z, aquí está. La Z le voy a multiplicar por la desviación estándar. ¿Cuánto tengo la desviación estándar? 2,01 y le voy a dividir para la raíz de n. ¿Cuánto tengo en n? Tengo 25. Entonces esa fórmula la estoy aplicando aquí y me da 0,65928. Ah, ya, profe, ya le entendí. Ujú. Muchas gracias. Ya, listo. Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Lo que ahorita le hizo del cálculo del intervalo solo le toma desde la Z, ¿verdad? ¿Cuál desde la Z? O sea, aquí esa, desde ahí, de la formulita de arriba del cálculo del intervalo. Ah, sí. Sí, Sí, ¿verdad? como les decía, es justo, es Solo esta esto, parte de ¿verdad? acá. Eso, y ahí de ahí abajo ya solo le hacemos con el valor de X su restado primero y luego sumado, ¿verdad? Exacto, exacto. Gracias. Eso Gracias, es. profe. Ujú. Ya, listo. Bueno, es, profe, ¿cómo está? Sí, buenas noches. Disculpe una consulta. Si es que es repetitivo, disculpe. ¿El intervalo sirve para qué nos sirve al momento de sacar ese cálculo? Ya. Eso, como les había explicado aquí, es para yo determinar con mayor precisión dónde se encuentra mi población. Es decir, los datos de mi población están centradas en este valor de aquí. Es mucho más factible decir que mis datos se encuentran en este intervalo de aquí que decirles que todos mis datos de la población se encuentran justo en este valor de acá. Ok, muchas gracias. Ujú. Ya, listo.
Entonces, ahora vamos con el intervalo de confianza cuando es el 99%. Entonces, vamos a hacer prácticamente lo mismo. Vamos a poner aquí 25, 2.01. El alfa ya no es 90%, ahora es 99%. Entonces, aquí sería el 1%. El 1%. Ya. Y aquí sería 0.01. 0.0. Ay, 0.01. Ya, listo. ¿Ya? Entonces, hasta ahí sigue parecido al caso anterior. El Aquí promedio tenemos... solo cambiamos el porcentaje, ¿verdad? Porque Sí, nos está porque pidiendo dos intervalos. aquí tenemos un Ah, intervalo de 90 y para el otro tenemos un intervalo del 99. Entonces, aquí deberíamos hacer... es más... Ya. Entonces, este valor dividido para 2, 0.05. Ya. Ahora, este 0.005 es el que yo eso voy a buscar en la buscamos en tabla. la tabla. Exacto. Ok. Entonces, 0.05. Ya, justo está en la parte de acá. Como podemos ver, tenemos varios. Entonces, ¿qué hacen cuando tienen varios? Siempre tomen el primero. Entonces, es 2.61. Ese 2.61. Ya. Y listo, entonces ya tienen todos los valores necesarios, ya pueden ustedes calcular el intervalo y después ya el intervalo en sí. Profe, siempre se coge de la tabla el valor que está a la izquierda, o sea, sería Sí, la columna de la izquierda. exacto, porque es, miren, vamos a la Es que ahí tablita, dice F de X. es F de Z, Z, perdón. F de Z, Ajá. siempre Z, F de Z, Z, F de Z. Por eso es que yo F de Z siempre cojo el valor que está a la izquierda. ¿Ya? Listo. Entonces ya podemos calcular lo que viene siendo este intervalo. Entonces vamos a hacerle igual que el anterior. Una consulta, por favor. Sí, dígame. Entonces sería que cuando a nosotros nos piden el valor de Z, siempre tenemos que acudir a esa tablita. Exacto. Ya, gracias. Ujú. La raíz. La raíz de 25. 25 va ahí, Raíz ¿verdad? de, ajá, raíz de 25. Ya. Por ahí me está faltando un... No, ya me completó. Ya. Entonces, como vieron, aquí ya me dio un valor distinto. Entonces, lo que yo tengo que hacer es igual que el caso anterior. Entonces, el promedio X menos menos esto. un cálculo. Y Y X después, más el promedio exacto, más. Más 0,005. 1.04. Ujú. ¿Ya? Entonces, me da que tengo este intervalo de aquí. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya estaría resuelto ese ejercicio de ahí. Ahora, recuerden que aquí también habíamos tenido casos donde no teníamos lo que viene siendo la proporción. Entonces, cuando tengo yo la proporción, debo ocupar estas fórmulas de aquí. Entonces, para ello tenemos este ejemplo de acá, que dice, se ha obtenido una muestra al azar de 150 vendedores de una editorial para estimar la proporción de vendedores en la editorial que no alcanza un límite de ventas mínimo establecido por la dirección. De entre los seleccionados, 50 no ha conseguido llegar al límite de ventas mínimo establecido. Aquí, el intervalo de confianza para la proporción de trabajadores en la editorial no alcanza el límite al 80%, llega al 99%. Es decir, aquí vamos a tener un 80% y aquí un 99%. Ya, déjenme aquí rellenarle rapidito esto.
Entonces aquí primero tenemos un N de 150 vendedores que dice. Ya, ahora, aquí yo tengo que calcular primero lo que viene siendo la proporción. Dice que de entre los seleccionados 50 no han conseguido llegar al límite de ventas. Entonces, esos van a ser mis casos favorables. Entonces, aquí, entonces el X, yo le voy a poner aquí 50 y aquí también le voy a poner 50. Ya. Entonces, ¿cómo yo calculo la P? Lo calculo con esta fórmula de aquí. Entonces, tenemos los 50 para el número total. Entonces, ¿cuánto me da? Vamos, no, aquí tenemos el Excel mismo. Tenemos X sobre 50 dividido para 3. 150. 0,333333. Ya, eso nos da P. Ya. Ahora, alfa ya vimos como nos está dando aquí un valor. Esto también tienen que darse cuenta. Que cuando les da así un 80%, esto de ley va a ser un intervalo de confianza. Profe, Sí, dígame. perdón. Y en este caso, la proporción en el anterior ejercicio ya nos venía. Ahorita tenemos que calcularla, ¿verdad? Ajá. Ahorita tienen que calcularlo. Pero ¿y cómo, cómo sabemos que hay que calcular eso? No caché muy bien. Ya, porque miren, en este caso no me está dando ningún indicio de darme lo que viene siendo la desviación estándar. Entonces, ese puede ser una característica de que ustedes tienen que ocupar esto. Porque, y otra característica, fíjense aquí, de entre los seleccionados 50 no han conseguido llegar al límite de ventas mínimo. Entonces aquí nos está haciendo una comparación. Es decir, que de todos estos analizados, yo estoy comparando que estos no cumplieron con las expectativas, como dice aquí. Entonces vemos que aquí tenemos como una comparación. Entonces esa también es otra característica. Cuando tienen casos similares, tienen que ocupar esto. Profe, 20 dividido por 80 sale 0,25. No, es 50 dividido para... No, ¿para aquí cuál? en el alfa. Porque está aquí para llegar a, obviamente, el 100%, ya usted le colocó el 20%. Porque 100% menos 80 es 20%. Ahí es menos, ya. Ajá. Ya. Exacto. Ya. Y aquí esto le transforma en decimal 0,2. Ya. Y aquí como es alfa medios, alfa le divido para 2. 0,01. Profe, Sí, dígame. disculpa, no entendí esa parte que dijo menos el 80 menos 20, ahí sí me perdí. Ya. Aquí lo que estoy haciendo es siempre ustedes aquí le van a poner el 100% menos lo que les dé aquí. Ya. Y recuerden que aquí siempre vamos a trabajar el 100%. Entonces el 100% menos lo que me dé acá. Porque estos son los intervalos de confianza. Cuando yo tengo un intervalo de confianza de 80%, entonces siempre voy a aplicar lo siguiente. 100% menos el intervalo de confianza. Me da un 20%. Y ese 20%, entonces ese le voy a transformar ya en decimal. Es lo que le estoy haciendo ahí. O sea, siempre va a ser aquí 100% menos este valor de aquí. Y lo que me dé le hago decimal. Y ese valor siempre te da, el intervalo de confianza siempre nos da. Sí, este siempre les tiene que dar. Si no les da, y hay un error en el enunciado. Este siempre, porque no hay manera de calcularle. Ya, bueno, entonces también vamos a hacerle directamente acá. Profe, por favor, me repite de dónde, cómo salía el 0,2. 20 por Ya, 0,20. sí, lo que hacen es 20 dividido para 100. Es decir, este 20 le dividen para 100. Y me da 20 le 0,2. divido para Ya. 100. Se le saca solo el porcentual ahí. Ya, ahí está, 0,2. Y eso se le vuelve a dividir para 2. Ajá, para tener alfa medios, porque alfa medios es lo que se ocupa aquí en esta tabla que se vio. ¿Ya?
Entonces aquí Profe, pero puede repetir cómo se obtuvo el 0.33. 0, ¿cuál? Este se refiere a este 0,33. Sí, a ese se Sí. refiere la compañera. Ya, entonces lo obtuve con esta fórmula de aquí. Entonces dice que X para N. Entonces aquí nos está diciendo que los casos favorables eran 50. Entonces 50 dividido para el número total, que es 150. Entonces 50 para 150 me da 0,33333. ¿Ya? Ya. Entonces el Z, ahora sí, 0.1. Entonces vamos a calcularle el Z. 0.01. Ya. 2,34. Asimismo, cuando tenemos 0, esto ya habíamos calculado en el caso anterior, 2,61. Aquí igualmente va a ser 0.30, bueno, hagámoslo así. 150. Esto también, profe, ya cuando ahí le sale full decimal, solo cojo 3 decimales, ¿no? Y ya. Exacto. Y si no, le redondea. ¿Verdad? Ujú. Una consulta. ¿De Sí, dónde sale el 261? este 2, como le habíamos hecho en el caso anterior, es esta Z de aquí. Entonces, De la este tabla. 0,005 le voy a buscar en la tabla, solo que como ya le hice yo en el caso anterior, por eso es que le copié directamente. Ah, ya, gracias. Ujú. Ya, entonces aquí lo que ya tienen que hacer es esto de acá. Es directamente ya aplicar esa fórmula. ¿Qué me dice esa fórmula? Vamos a hacerle. Aquí empezamos desde la Vamos, raíz. sí, es esta Z y la raíz. Entonces se va a hacer. Entonces este Z por la raíz. Ya, la raíz de qué me dice. Tenemos un numerador y tenemos un denominador. Ya, aquí tenemos un P. ¿Cuánto tengo el P? Y eso dice que le vamos a multiplicar por 1 menos P. Y eso le vamos a dividir para N. ¿Ya? Entonces lo mismo vamos a hacer aquí. Ya, listo. Entonces lo mismo vamos a hacer aquí. Y exactamente como el caso anterior. Entonces, ¿cuánto tenemos en P? Tenemos menos esto. ¿Y cuánto tenemos en P? Tenemos más esto. ¿Ya? Lo mismo acá. ¿Cuánto tenemos en P? Menos esto. ¿Y cuánto tenemos en P? Más esto. Ya. A ver, vamos a ver qué pasó aquí. Ah, es que le tomé mal. Ya, listo. Menos. Ya, listo. Y entonces así queda, así se realizarían este tipo de ejercicios. Yo Profe, sí, dígame. o sea, sí está un poquito, sí está claro, pero lo que a mí me confunde un poquito es por qué en este ejercicio tenemos que calcular la proporción y en el otro es otra fórmula. Eso no entendí muy bien. ¿Cuál es la diferencia en los ejercicios para poder identificar? Porque si no me va a confundir. Ujú. Es que a eso les decía, que en este tipo de ejercicios, como ustedes pueden ver, aquí tenemos algo como que se compara. Es decir, Y en aquí el estamos otro, comparando. Y en el otro
directamente tenemos una desviación estándar. Entonces, como tenemos una desviación estándar, ya sé que tengo que ocupar esta forma de aquí. Y este de acá es como una comparación. Y aquí y adicionalmente que no tengo la desviación estándar. Entonces, por eso es que tengo que ocupar yo esta fórmula. O sea, siempre, ok, siempre y cuando que no tengamos una desviación estándar, entonces tenemos que calcular la proporción. Si es que Exacto. existe la desviación estándar, entonces hacemos con el otro ejercicio. Exacto. Ya, ok, ahí sí ya me quedó más claro.